se va terminando este hermoso día soleado, por suerte para la gente que viene desde otras ciudades del estado y también de Río Grande do Sul para pasar su fin de semana, también para pasar vacaciones. Para nosotros en sí fue la primera playa catarinense, porque si bien vimos otras y estuvimos cerca, esta es la primera en la que ponemos nuestros pies. Y de ahora en adelante vamos a estar conociendo por unos días otras playas de este estado, las cuales son muy conocidas, muy visitadas, no solo por el turismo local, sino también extranjero, y donde seguramente vamos a ver muchos argentinos y uruguayos. Su refrescadita el amigo. Bueno, llegó el momento de partir. Llegó el momento, pocas ganas de salir, pocas ganas de dejar Gravatá, municipio de Navegantes. Nos vamos con nuestro souvenir también de una marca local, RK Surfboards. Gracias Lili, Sandro, bueno, y toda la familia. Lo cual hace más difícil todavía irnos porque tenemos pocas ganas, pero bueno, hay que seguir. Hoy hay bastante viento, raro. Viento oeste. No sé si es raro acá, hace mucho que no tenemos mucho viento nosotros. Pero hay un sol interesante. Lo último a guardar cada cosa en su lugar. Eu já mandei foto que você estava aqui sim. já. Ai, muito Uma obrigada. boa viagem, Foi? que Deus acompanhe. Muito obrigada, Tati. Muito obrigada. Um prazer conhecê-lo. Boa viagem. Muito obrigada. Adeus. Deus. Amando. Tudo. Felicidade. Bueno, adiós. Muito obrigada. viagem. Muito obrigada. Boa semana, bom Natal, bom próximo ano, tudo. Vamos? Vamos. No hay Una nube, nube. ¿eh? Sol. Sol, sol. Bueno, vamos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós, Lili. Adiós. Chao, Lili. Chao. Ay, qué lindo. Sandro, Lili, Amando, Banano, Hansan. Gracias. Heidi, Walter también, gracias. Me escucharon en la casa, toda su familia. Y hoy estábamos mirando a los chicos, no hay una nube. Así que, bueno, el calor está asegurado. Podrían haber entrado con bicicleta, ¿no? Marica. Para no subirnos a la ruta principal y porque es mucho más corto y más rápido, nos vamos en ferry. El secreto es evitar lo máximo posible la 101. Hoy vamos a hacerlo en una parte, no sé si hay más bicisendas en el balneario Camboriú, acá, pero bueno, en algún momento vamos a tener que agarrarla, pero si la podemos esquivar, bienvenida sea su opción. Sí, y fue más económica de lo que pensábamos. Nada que ver lo que decía en internet. Sí, así que fue como que menos de $2 cada uno. ¿Y las bici cuándo te cobran? Todo me cobró eso. Ah, buenísimo. Van subiendo
peatones. Ya llegamos, ahí ya llega otro ferry también. Más rápido imposible. Todo sea para evitar la BR. Pero... Sí, no, pero espectacular. Vamos. Al famosísimo balneario Camboriú. No, pero ya me quiero ir. ¿Sí? Está lleno de gente. Mucha gente, acá hay mucho edificio, mucho hotel, mucho más movimiento que en Navegantes, por supuesto. Hoy es lunes a la mañana y ya está lleno de sombrillas. Pero bueno, vamos a conocer al menos un poquito. Vamos. Ahí hay bicisendas, así que eso es lo más importante, por eso vinimos hasta la costa. Está muy bueno, vamos. El municipio de Balneario Camboriú fue fundado en 1964, año en que la porción costera que hoy ocupa se emancipó del cercano municipio de Camboriú. Desde su origen se concibió como una de las ciudades planificadas de Brasil. Actualmente es el municipio con la mayor densidad demográfica de Santa Catarina y una de las más altas densidades del país en cuanto a edificaciones, lo que le ha valido el apodo de la Dubái de Brasil. Este crecimiento vertical está estrechamente relacionado con el turismo, que multiplica su población durante la temporada de verano. A lo largo de su territorio se pueden encontrar diversas playas, entre las que se destacan Laranjeiras, Estaleiro y Tacuaras, todas rodeadas de vegetación nativa. También sobresale la playa central, la más popular y de más fácil acceso al estar ubicada junto a la zona urbanizada central.
Atravesamos este morro y la subida estuvo bastante dura, pero una vez que agarramos la bajada apareció esta vista espectacular. Lo que se ve allá es la playa de Itapema, cuando pasa el camión. ¿Valió la pena? Sí. Igual distrae un poco, porque es muy linda la vista, pero la banquina no está muy buena. No, está un poco sucia, digamos, pero es que hay mucho Bueno, ahí tránsito. vamos a bajar y nos desviamos, seguramente hay una bicicleta. Espera. Allá vamos, Itapema. Si bien estamos a apenas 15 kilómetros de Camboriú, se siente la diferencia porque la playa de Itapema es mucho más pequeña en cuanto a arena, es también mucho más tranquila, o eso parece, por lo menos hoy, hay poca gente y bueno, tiene muchas menos olas de lo que era Naveganchis y Camboriú, por lo cual lo hace, creo, una playa más segura para niños. A mí en lo particular me gusta más oleaje, porque me revuelque y demás. Pero obviamente sigue habiendo olas, pero mucho más tranquilo. sí, es más seguro para que no se te pierda la criatura en el medio de... Empiecen todos a aplaudir, así que esta sería la playa. También lo que está bueno de esta playa, además de que es tranquila y tiene un poco menos de gente, es que al lado de la playa hay sombra. Sí. Eso para mí es impagable. Para los que no tenemos sombrilla. Sí. Casi toda la costanera tiene así, bueno, está quien quiere estar en la arena, en el rayo del sol, y el que quiere estar bajo la sombra natural, y el que quiere traer su sombrilla. Espectacular.
por el sector donde veníamos, Itapema, bueno, más atrás de aquel morro está Camboriú. En ese entonces estaba soleado, ahora drásticamente cambió el clima, está un poco más ventoso, más frío y amenazando a llover. Esta es la parte, ya entrando a la península, entonces es muy tranquila la costa. Sí, acá se forma una bahía porque hay una zona de morros y más islas, así que es más tranquilo. Y bueno, por lo que vemos acá es donde vienen a anclar los pequeños botes. Parece más de pescadores locales. Claro. Y bueno, seguimos porque tenemos que subir Antes de que llueva. aquel morro y antes de que llueva. Sí, no va a llover, no va a llover, no va a llover. Esto es Enseada Encantada. Está muy cerquita de Puerto Vélez. Ratito acá. Oh. Ay, Dios. Sí que cambió el clima. Apenas llegamos a las cosas. Y fue bombas y bombiñas, poco y nada pudimos ver, al menos con sol. Ya se veía venir esta tormenta, al menos lluvia, no tormenta. Si es como pensamos, va a pasar rápido como seguir camino. No estamos lejos. Sí, porque esto no nos va a proteger mucho.
qué linda lluvia y qué lindo arco iris. Esta es la playa Mariscal. Esta va a ser la última playa del día que vamos a ver. No sé si llegando a lo de Rosana no vemos la otra igual. Depende. Faltó ponernos el jabón en polvo encima, entonces se iba lavando, porque de cualquier modo hay que lavarla. Estamos muy cerquita de conocer a Rosana. Exacto. Una persona que nos acompaña en el canal. Entonces, bueno, estamos acá a 2 kilómetros, vamos a llegar un poquito mojados. Yo creo que ella sabe que vamos a llegar mojados porque pegó, se ve que en toda la península la lluvia. Sí, sí, es más, si enciendo el teléfono seguro tengo un mensaje de ella hablando de la lluvia. Creo que no esté preocupada. Vamos. Muy ligada. Hola, Rosana. Estoy boleada. ¿Cómo estás? Turbo, estoy todo mojado. Y ahora es fácil a veces algunas cosas. Estudiante de La Plata. Sí. ¿Pero vos eres estudiante o de gimnasia? De ninguno. Solamente Santos. Solamente Santos. Solamente Santos. Equipo de Jimmy de la B. El sol se hizo presente el día de hoy, así que vinimos a hacer lo que no pudimos hacer ayer por la lluvia, a apreciar un poco más las playas, a ver su color. Pero hoy sí ya sin la necesidad de luchar contra las lomas ni contra los elementos, porque vinimos con Eduardo y Rosana. No, increíble el día que salió. De hecho son todos los días así. Nosotros solamente tuvimos la fortuna de tener dos horas de lluvia ayer que nos dejaron empapadísimos. ¿Fortuna? Es agua, siempre es decimos agua. el agua es vida. Y mira, es increíble el clima, el lugar, está lleno de gente, ya estamos casi en temporada. Una playa muy pequeña, pero muy vistosa. Esta es playa Cuatro Islas. Imagino que por las islas que se ven allá enfrente, allá y allá. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco más de las playas de la península. Acá es donde nos agarró la lluvia ayer. Es cuando nos asustamos porque se venía el cielo bien azul desde acá. Hoy ya es otra cosa. Y ahora
Ahora vamos a hacer la pasarela, ahora sí vamos a poder caminar más. Totalmente, es otra cosa, porque estamos en bicicleta, livianos. Ayer queríamos venir y ir todo por la pasarela en bicicleta, empujando, porque no se puede pedalear por acá. Y no tiene salida.